Esto es Imagen Empresarial y ayer la FIFA anunció las 16 sedes del Mundial 2026 y para México es un hito en varios sentidos y por eso me da mucho gusto saludar a esta mañana a John de Luisa, el presidente de la Femex Food. John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y sobre todo, pues qué gran noticia para nuestro país. Hola Rodrigo, un gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos de Imagen Empresarial. Sí, ayer una gran noticia aquí en Nueva York, en donde después de 6 años de trabajo con la FIFA, se pudieron confirmar las 3 sedes de México para el Mundial del 2026, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Y bueno, son varios hitos, ¿no? Porque México se convierte en el primer país en pues tener la sede de un mundial por 3 ocasiones. El Estadio Azteca realmente es fantástico, ¿no? Porque además, pues ese coloso que en algún punto se ha discutido cuál iba a ser su destino y que pues con esto se va a revitalizar. ¿Qué significa desde el punto de vista pues de lo emblemático, de lo simbólico, pero también desde el punto de vista económico para nuestro país? Desde luego, es un gran empuje para la industria del fútbol de todo el país, no nada más de las 3 sedes, porque esto hará que todas las buenas prácticas que se recojan del Mundial 2026, posterior al Mundial, sean transferidas en cuanto a capital humano y a nivel de infraestructura, sean transferidas al resto de la industria. Al fin del día, esto es algo histórico. Como bien dices, tanto Guadalajara, Monterrey y México ya habían sido sede mundialistas, pero en particular el Estadio Azteca es el primero que va a recibir 3 mundiales y obviamente esto nos deja a la vanguardia en la organización de eventos a nivel FIFA. Desde el punto de vista económico, recordar que este tipo de eventos, estos grandes eventos, dejan una derrama interesante. Esperamos que en la suma de las 3 sedes tengamos una derrama económica superior a los $500 millones en el año del evento. Vendrán también otro tipo de derramas como son las diferentes obras. Se estima que en el Estadio Azteca se inyecten por ahí de los $150 millones. Va a haber rentas que la FIFA va a pagar. Esta renta se estima entre los 3 estadios superiores a los $20 millones. Así es que es una noticia redonda en muchos sentidos, estimado Rodrigo. Claro, y la inversión de $150 millones en el Azteca, ¿en qué estará centrada? Porque evidentemente es un estadio pues que vio a Pelé en 1970. En fin, es un estadio pues de muy emblemático para todo el país, para México en particular, además por su capacidad. ¿Qué se le va a hacer para preparar y dejar listo al Estadio Azteca para el Mundial? Así es, no nada más se recibió a Pelé en el 70, a Maradona en el Claro. 86. Es un estadio icónico en donde las dos grandes figuras históricas del fútbol levantaron la Copa del Mundo. El Estadio Azteca ya tuvo remodelaciones, la última por ahí del 2014-2015, para incrementar las áreas VIP, para tener mayores ingresos. Sabemos que los estadios se han transformado en el mundo entero, generando estas áreas especiales en donde sobre todo corporaciones pueden asistir a los estadios como beneficio tanto a sus clientes como a sus propios empleados. Ahora la remodelación va a ser mayor, se piensa cambiar la zona donde están los vestidores, se piensa cambiar la logística de la operación propia del estadio, subir otra vez la capacidad. Recordemos de que la capacidad antes de la última obra estaba por ahí de 99,000. Ahora se bajó arribita de 80,000. Yo creo que se van a poder recuperar otros 5,000 asientos. Se van a cambiar estructuras como es el techo, de tal manera de que podamos brindar a nivel México y obviamente el Estadio Azteca en su operación semana a semana se pueda brindar una gran experiencia a los aficionados. Claro. Y por otro lado, entender cómo se va a dar la vinculación con Estados Unidos y Canadá, porque eso también es fundamental. Además, la economía de los tres países TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues es clave. Pero sobre todo esta tercera nación que ha nacido entre Estados Unidos y México. Recientemente platicaba que la comunidad hispana, pues más o menos representa unos 1.300.000 millones de dólares, es decir, poquito más grande que el conjunto de la economía mexicana, eso por un lado, pero por otro de esa comunidad el 60% son mexicanos, entonces realmente es un mercado muy vibrante que está ya muy conectado socialmente, políticamente y económicamente. ¿Cómo se va a manejar, digamos, los tres países?
Es una gran oportunidad, Rodrigo. Primero porque reconocemos que tenemos no nada más 40 millones de hermanos connacionales del otro lado del río Bravo, sino también tenemos cerca de 60 millones de aficionados de la selección mexicana allá en Estados Unidos. Eso, por un lado, nos habla del potencial que tiene el fútbol en ese país. Y por otro lado, recordemos que este es desde que fue el sorteo, desde que fue el bid que se trabajó desde el 2016, cerrándose en el 2018 en el Congreso de FIFA allá en Moscú, fue un trabajo conjunto de los tres países. Se llamó en aquel entonces el United Bid 2026, hoy es la Copa del Mundo de Norteamérica, y en ese sentido trabajaremos juntos, no nada más en la organización del Mundial a nivel logística, a nivel generación de los diferentes áreas que van a estar compitiendo. Ayer expresaba el presidente Infantino que se generan más que Estados Unidos, Canadá y México, se generan tres áreas, que es oeste, centro y este. Y la logística del Mundial se va a definir dentro de esos tres áreas. Retos que vamos a tener, desde luego, va a haber, vamos a esperar gran audiencia que venga de todo el mundo a la región de Norteamérica. Uno de los retos va a ser cómo se van a mover entre las tres fronteras, y creo que tenemos tiempo suficiente para trabajar de la mano de nuestros gobiernos que han apoyado en todo momento esta candidatura, primero a nivel país y ahora a nivel sedes. Nosotros en México extraordinariamente agradecidos con el apoyo primero en el gobierno federal del señor canciller Marcelo Ebrard, de los gobiernos estatales de Jalisco y de Nuevo León, y obviamente de las tres ciudades, de la Ciudad de México, de Monterrey y de Guadalajara. Todo este esfuerzo que además de los estadios tienen que aportar los gobiernos, seguramente en los próximos años veremos muchas cosas y muy buenas. Sí, y esto justo es lo que te quería preguntar, John, es, digamos, esta dimensión del apoyo del gobierno, tanto federal como los locales, sobre todo porque es una oportunidad única de mostrar a México en un 2026 como parte de la región más vibrante desde el punto de vista económico, y creo que eso es fundamental. ¿Qué se va a requerir o qué tendremos que ver de este acompañamiento que tienen que hacer los gobiernos locales y el gobierno federal? Para el gobierno federal hay una serie de garantías que exige la FIFA, principalmente en términos de telecomunicación, cuestiones impositivas, de seguridad, de logística, transporte, toda esa parte de tratar de mantener unos mínimos de operación en los tres países durante el evento, y luego ya bajando las garantías que se le exigen a los gobiernos locales. Es desde luego también cuestiones de transporte local, espacio para oficinas, todo el apoyo de la promoción, el mantener limpias las zonas de los estadios, de cualquier tipo de mercadotecnia fuera del evento. Así es que en los próximos años veremos mucha labor, no nada más internamente de las tres sedes, sino de colaboración entre las 16 sedes y los tres países. Por supuesto. ¿Y cuál será el plan en términos de vínculo con la sociedad? Finalmente el fútbol en México, pues realmente yo siempre puede necesitar promoción, pero es el deporte nacional por excelencia, sin duda, a diferencia, por ejemplo, a lo mejor de Estados Unidos, en donde es un deporte emergente muy potente, obviamente, pero no permea tanto, por ejemplo, como en la sociedad mexicana. ¿Qué se va a hacer de cara a la sociedad justamente para mantener esta vitalidad del deporte? Sin lugar a duda, el vínculo con la sociedad, como bien comentas, es con nuestra afición, y en ese sentido, para nosotros es la parte más importante de todo este proceso. La idea es que no nada más nos quedemos con los 10 partidos que tenemos preasignados por la FIFA, sino que hagamos una fiesta de este mundial a lo largo y ancho del país, además de obviamente Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, que podamos instalar fan zones o fan fest, estas grandes fiestas que tiene muy bien diseñadas la FIFA, y que podamos llevar las alegrías que es el vivir un mundial a lo largo y ancho del país. Y tenemos aquí la gran fortuna, bien comentabas, que tuvimos el mundial del 70, luego el del 86 y ahora el del 26. Podemos hablar que son tres generaciones donde los abuelos vivieron el 70, luego los hijos vivieron el 86 y ahora los nietos van a poder vivir el 26, y todo esto es este vínculo con nuestra afición.
Sin duda. Yo estoy conversando esta mañana con John de Luisa, el presidente de la Femex Food. John, repasando nuevamente, ya nos decías la inversión que va a significar para el Estadio Azteca, que creo que es la inversión más grande. En el conjunto, ¿cuánto se va a invertir para estar listos? Nuevamente te lo pregunto, en 2026 para ser la sede del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá. Afortunadamente, Rodrigo, tanto el estadio de Rayados como el estadio de Chivas son estadios modernos que prácticamente cumplen con todos los requisitos que exige la FIFA. En el Estadio Azteca, reconociendo toda la historia del estadio, que tiene más de 50 años de operación, ahí es donde se va a hacer la inversión grande. Yo esperaría que en términos, por ejemplo, en el término del terreno de juego, de lo que es el campo, tengamos una inversión sumada de entre los tres estadios de alrededor de $6 millones. Vendrán otro tipo de inversiones que se les conoce como inversiones nada más del evento. Esas inversiones las hace la FIFA. Podrían ser del índole de esa cantidad de otros $6 millones. Pero lo más importante es la derrama que va a generar toda la gente que nos visite. Podríamos esperar por lo menos un flujo de gente de más de 150,000 personas, pensando en 3 partidos, tanto en Guadalajara y Monterrey, quizás 4 partidos en el Estadio Azteca, ahí el flujo sería mayor. Nada más de la derrama hotelera que podríamos esperar ahí, estamos hablando de más de 70, 80 millones de dólares de puros hoteles. Si a eso le sumamos por cada sede, si le sumamos todo lo que es gastos de restaurantes, de bares y otros tipos de consumos, de ahí es donde podríamos esperar que se generen más de 500 millones de dólares en la derrama económica durante el Mundial. Claro, muy significativo y sobre todo, pues la parte doméstica, ¿no? Porque como ya decíamos en México, el fútbol, pues es básicamente el deporte nacional y eso es importante. Y en ese contexto preguntarte, ¿cuál es la dimensión económica del fútbol mexicano? Ahí es complicado Sí, el análisis en el sentido de si se toman en cuenta la infraestructura, hablando de estadios y hablando de campos de entrenamiento y otras partes que tiene cada uno de los clubes, pero podríamos estar hablando de los presupuestos sumados de todos los clubes, de todo el fútbol mexicano, de estar hablando por lo menos de unos, yo te diría cerca de $1,000 millones como la suma de la industria, no nada más de la Liga MX, sino también de selecciones nacionales y del resto del fútbol profesional. Obviamente la parte amateur no la estaríamos dimensionando ahí, pero de un presupuesto de $1,000 millones anuales. claro. Y sobre todo la parte emotiva, ¿no? Que como ya mencionabas, pues son muchas generaciones. A mí, por ejemplo, me tocó el del 86, entonces ahora me va a tocar el del 2026. Esperemos que todo salga bien. Y conozco a varios que les va a tocar los tres, ¿no? Y esto de verdad se convierte en un hito muy importante para el deporte, por un lado, y por el otro, pues para lo que va a significar la fiesta en México, que no va a ser menor, sobre todo porque los estadounidenses tienen una infraestructura extraordinaria desde el punto de vista tecnológico y tal. La infraestructura de México, como ya lo mencionabas, es bastante sofisticada, más la inversión en el Azteca, pero lo más importante va a ser el ambiente y creo que eso en México va a ser verdaderamente interesante en términos de lo que vamos a proyectar al mundo. Sin duda, yo creo que ese fue uno de los ingredientes importantes, Rodrigo, que se le sumó a la candidatura. Reconocer que este esfuerzo lo pudo haber hecho Estados Unidos por sí solo. Tienen la infraestructura, tienen el presupuesto, tenían todo como para hacer una candidatura independiente. Pero en el momento que le propuso México y después se sumó Canadá, una de las partes fundamentales fue ese, el ingrediente de la pasión, de lo que en México representa el fútbol y cómo podemos organizar un mucho mejor evento como Norteamérica en lugar de Estados Unidos. Y en ese sentido, creo que una estrategia que se tuvo en México desde hace años, desde hace 6 años, una estrategia consistente y congruente de pelear siempre por 3 sedes, por Guadalajara, México y Monterrey. Ayer dio frutos porque las 3
sedes fueron confirmadas. Canadá empezó pidiendo 5 sedes, luego bajó a 4, bajó a 3 y finalmente se le confirmaron 2. Estados Unidos tenía más de 20. Después del 2018 se redujeron a 16 y ayer se confirmaron 11. Creo que lo que fuimos viviendo durante estos años, este proceso congruente, proceso estratégico del fútbol mexicano, ayer pagó sus frutos. Sin duda, y te felicito por ello. En verdad es una gran noticia para nuestro país y sobre todo una oportunidad de oro para proyectarnos en un contexto 2026 que va a ser muy interesante por la dinámica mundial, en donde estamos yendo hacia un mundo unido, en este caso por el fútbol, afortunadamente, pero un mundo de bloques, y en este caso el bloque Norteamérica pues tiene mucho que mostrar al mundo unido e integrado, y creo que eso va a ser fundamental. Enhorabuena y muchas felicidades, John. Gracias, Rodrigo. Un fuerte abrazo y saludos a toda la audiencia. Otro abrazo de vuelta y escuchamos a John de Luisa, el presidente de la Femex Food.